Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa La Palabra. Recordemos que es un programa de opinión pública que está dirigido a todos nuestros televidentes. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa Usted tiene la palabra, un programa que no es polémico, es un programa informativo, educativo y pedagógico. En esta oportunidad vamos a pasar toda la entrevista que concedió el concejal Edison Rangel Guerrero en relación con el análisis que se hace del salario mínimo que pronto será decidido a través del gobierno y los gremios. Veamos específicamente qué es el salario mínimo en la voz de este analista. Ingeniero financiero Edison Rangel Guerrero desde hace ratico está acá en los estudios. Él es graduado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es magíster en administración de empresas, es experto en el sector financiero y desde luego concejal de San Gil. Pues muchas preguntas, pero toca empezar de una. Señor ingeniero, salario mínimo. ¿Qué es esto del salario mínimo? Bueno, profe, muy buenos días. Mi saludo respetuoso a este importante medio de comunicación, Tele San Gil, a la emisora La Cometa, a Frank, que está dirigiendo este importante programa, a los sangileños que siguen este importante medio de comunicación. ¿Qué es el salario mínimo? Pues primero es la base fundamental de una economía. Es precisamente un derecho que tienen nuestros trabajadores en todo país, en toda economía. Por lo tanto, pues es una discusión que tiene que hacerse sin apasionamientos, sino también sobre la base de unos factores y unos indicadores precisamente financieros y económicos que dan el resultado para que no nos afecte tampoco la economía y tampoco nos afecte la canasta familiar de los colombianos. Bueno, ¿cuáles son esas bases? Porque al consultar uno el salario mínimo habla de que hay que tener en cuenta ciertos factores que mueven lo fundamental, la economía de un país, y hablan de la inflación, hablan del empleo, hablan de las tasas de interés y otros aspectos. Sí, correcto. Yo pienso que cuando entramos a analizar ya la situación de una base o de un fundamento en cuanto va a ser el incremento del salario, debe tenerse en cuenta varios factores, entre esos precisamente cuando usted dice cuál es la base siempre debe estar en lo que llamamos la inflación, y la inflación de dónde nace, pues nace del IPC, que es el incremento de precios al consumidor o la base fundamental de lo que logramos incrementar año tras año en nuestra canasta familiar. ¿Cómo se calcula precisamente el IPC? El IPC pues es una base fundamental de los productos más importantes o más usados por nuestras economías o por nuestras familias en el país, y se toma como un precio de referencia base el incremento de estos productos para sacar el IPC. Basado al IPC pues es que se calcula precisamente pues la inflación, y la inflación se dice que es el incremento del costo de cada uno de esos productos, es decir, que para poder calcular el salario mínimo se debe tener en cuenta el costo mínimo, que es la inflación, y el incremento, que es lo que llamamos el incremento como tal de productividad, ¿sí? Como ingeniero financiero y como conocimiento en el área, pues yo lo que siempre hablo cuando hablamos de este tipo de temas es sin apasionamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un incremento muy representativo, va a ser muy favorable precisamente para las familias colombianas que dependen de un salario mínimo, pero también va a ser muy desfavorable al incremento de la productividad. Entonces es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque aquí vamos directamente a golpear la economía. Hablemos de algo muy fundamental o muy importante. Si nosotros incrementamos notablemente el salario mínimo con un porcentaje superior a 2 cifras, que es una propuesta que hizo el gobierno actual, estamos afectando directamente la productividad de las empresas, porque la productividad de las empresas no se incrementa en 2 cifras. Estamos hablando que el IPC puede estar sobre el 5%, 5.6, 6%, es decir, no podemos incrementar más el salario de lo que incrementa la productividad de las empresas. ¿Qué puede afectar esto? Que si incrementamos más el salario, pues el empleador, el dueño de sus empresas, el dueño de la compañía, va a tener menos capacidad para pagar, porque no es rentable tener más trabajadores con salario mínimo. Ese es el escenario que en este momento no solamente lo vemos en San Gil, sino lo vemos en todo el país. Y aquí vamos a golpear directamente algo muy importante, que es el tema que siempre hablamos del desempleo. Entonces, tenemos muchos trabajadores con salarios muy altos, que en este caso, pues como vuelvo y le digo, es sin apasionamiento, sin defender ni al asalariado, ni al
empleado ni al empleador, sino es la realidad de la economía. Entonces, salario muy alto, baja productividad, efectivamente se va a golpear, entonces el empleador va a tener menos trabajadores. Esa es la base. Hablemos un poco de qué es eso de la baja productividad y recordemos el término inflación, porque a veces a uno le hablan que la inflación está arriba y que la inflación abajo, pero ¿qué es eso de la inflación? Bueno, la inflación se determina por el costo de vida de todos ustedes, de cada uno de los santiagueños, de cada uno de los colombianos, y este se basa precisamente en el costo de los productos, ¿sí? Entonces se determinan en los países o en las ciudades de acuerdo pues a ese costo, ¿sí? ¿Y qué significa la inflación? Que es algo que usted no lo ve, pero que todos los días el producto se le está subiendo, ¿sí? Entonces usted dice, resulta que mi salario mínimo a mí me incrementan el 9%, póngale, pero de ahí realmente no es el 9%, es póngale el 4%, porque el 5 aproximado, el 5 que es la inflación aproximada, ya está inmersa en lo que aumentaron los productos. Entonces se incrementaron, quiere decir que ustedes realmente no le están subiendo el 9%, sino le están subiendo el 4%, porque el resto es inflación de un producto de incremento, ¿sí? Su plata va a entrar, pero la tiene que gastar a medida que suben los demás productos. Esa es la inflación, y ese es un factor pues, que es determinante en la economía. Entre más inflación, pues el costo de vida más alto. Entre más bajo la inflación, más estable la economía. ¿Por qué dice que se afecta la productividad también? Sí, la productividad no se afecta, ¿por qué? Porque es más costoso tener más trabajadores, es más costoso producir. Entonces, hablemos de una empresa pequeña que fabrica zapatos. Tiene 2 trabajadores. Hoy tiene 2 trabajadores que le valen a esta empresa, a esta compañía, le valen 4 millones, casi 400 mil pesos. Hoy, ¿sí? Eso le valen. Pero si vamos a subir porcentualmente más de 2 cifras, podría subir casi, hablemoslo así, en 600 mil pesos de esos 2 trabajadores, ¿sí? Entonces la utilidad que tenía la empresa, que sigue siendo una utilidad, si usted ahí ganaba, ejemplo, 5 pesos, pagando menos de 600 mil pesos, la misma empresa va a seguir ganando lo mismo con un porcentaje del 6%, que es la productividad aproximada con inflación, 6.21, y lo demás no alcanzaría a cubrir el costo que se aumenta en los salarios. Quiere decir que él va a decir, no es negocio tener trabajadores porque mi productividad no se asemeja para poder cubrir el gasto de personal. Entonces ahí van a tomar una decisión, que es reducir personal o buscar la forma de ampliar la productividad, que es financieramente un análisis que podría hacer. Cuando habla la gente de un dígito, 2 dígitos, ¿qué es eso? Del dígito. Perfecto. Eso es un análisis importante, y por eso yo cuando empecé este análisis se debe revisar que no hay que tener apasionamientos, hay que tener realidades, hay que revisar los indicadores de la economía que sucede hoy. Hoy estamos con un índice de desempleo del 8.3%, que es bajo frente a varios años históricos. Quiere decir que estamos relativamente estables, ¿sí? Que podríamos reducirlo, ¿sí? Cuando hablamos de 2 dígitos es que supere el 10% del incremento, profesor, más del 10% del incremento. ¿Qué sucede? En algún momento la propuesta del gobierno es el 11%, entonces es donde vamos nosotros, y es el ejercicio que decía actualmente ahorita. Si nosotros incrementamos más del 11% o más del 10%, que son 2 dígitos, entonces efectivamente va directamente el costo a la productividad, a la empresa, ¿sí? Acordémonos que acá, ¿qué sucede? El empleador, el dueño de la empresa, pues esos costos de personal, o esos gastos de personal, perdón, van directamente a quién, pues al cliente. Si nosotros tenemos que incrementar, como dueño de una compañía, como dueño de una empresa, el costo y los gastos, pues toca trasladárselos efectivamente directamente a quién, al consumidor final, al cliente. Entonces, si nosotros tenemos que incrementar el salario y tiene un producto que lo estamos vendiendo a X valor, pues tendríamos que sumarle el incremento del salario mínimo para que logremos tener una estabilidad de esos ingresos y tener una utilidad que sea representativa frente a un salario. Por eso no se recomienda subir más de 2 dígitos. Yo considero como base fundamental que hoy se analice una base de salario mínimo del 6.21 y de ahí hacia arriba lo que se pueda consensar con los diferentes gremios del país para llegar a un acuerdo y que no sea un salario impuesto por el gobierno, sino que sea debatido precisamente en datos fundamentales de la economía para no afectar el sector productivo y tampoco afectar la canasta familiar de Colombia. Fran.
Sí, profe, yo quiero preguntarle a nuestro invitado del día de hoy si hay alguna alternativa que las empresas puedan usar o que el gobierno le dé a las empresas en tema de impuestos, en tema de reducción de algún indicador para que también puedan estabilizarse. ¿Hay algunas fórmulas que se le puedan aplicar a las empresas para que el impacto no sea tan alto? Bueno, gracias Fran por la pregunta. Hay una pregunta que se ha venido haciendo y incluso algunos gobiernos, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, la han aplicado, que es el sistema de subsidios o apalancamientos a las pequeñas empresas más que todo, ¿sí? Por eso es que hoy en día, pues en Colombia, y es lamentable que en los últimos años, casi todos los años proponen reformas tributarias también. Entonces esto sucede que resulta que acá queremos incrementar salarios mínimos al tope, sería maravilloso porque pues ¿quién no quiere que los colombianos tengan más dinero para gastar y para invertir en sus familias? Pero también vemos que el gobierno nacional y los diferentes gobiernos no plantean estrategias para poder apoyar directamente este tipo de costos. Lo que usted manifiesta en algunos gobiernos se ha hecho o se ha mostrado, por ejemplo, a veces la compensación en impuestos, la compensación, por ejemplo, en aportes para fiscales, el tema, por ejemplo, recuerdo cuando la pandemia se hicieron algunos ajustes con el tema de impuestos de industria y comercio, con el tema predial, con el tema de tránsito. Todo eso afecta precisamente la productividad, pero también puede fortalecer lo que usted está diciendo, para que si lográramos llegar a un consenso en que dijéramos, el gobierno nacional va a sacar un subsidio para aquellas microempresas que tienen tantos salarios y que le vamos a ayudar, por ejemplo, con un porcentaje del aporte de la pensión o la salud, pues sería maravilloso. Pero recuerde que esos son prácticamente palabras que se las lleva al aire, porque pues los gobiernos no tienen una política pública establecida. Por eso el empresario o la parte productiva pues no cree en este tipo de aportes que a veces se podrían llegar a obtener o a mantener dentro de un mercado. Falta como confianza entre los dos sectores. Esto también no solo es confianza, profe. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, establecer salarios, establecer costos de un mercado sin apasionamiento, repito esa palabra. ¿Por qué? Porque es que resulta que, recordemos la política pública que tiene Colombia en este momento, recordemos el tema de los recursos que tiene el Estado. O sea, este país ha venido año tras año con un tipo y una cantidad de reformas tributarias, y una cantidad de reformas a la salud, una cantidad de reformas laborales, que también eso es un tiri que afloje en el tema de políticas. Entonces, si usted se da cuenta, gobiernos como Estados Unidos, Europa y otros continentes hacen una reforma cada 5, cada 10 años y eso. Entonces un empresario logra proyectar una compañía con diferentes políticas públicas que le dan la garantía precisamente para establecer un proyecto de desarrollo económico sin necesidad de depender precisamente de muchas cosas, porque hay garantía inversionista, hay estabilidad financiera, estabilidad tributaria que le permiten a ustedes planificar una inversión. En Colombia es muy difícil porque precisamente cada administrador, cada gobierno que llega a cambiar y a proponer nuevas políticas y muchas veces no son consensadas con los sectores productivos. Entonces, en este caso, pues se vuelve complejo lo que usted dice. O sea, llegar a establecer una política pública de esta magnitud para poder que ganen más los trabajadores que el sector productivo, pues nos va a afectar. Es lo contrario, entonces ganemos más el sector productivo y el trabajador no. Entonces lo mismo, el trabajador no va a tener buena compensación, no va a ser realmente compensado por la empresa. Entonces eso se va a afectar mucho. Recordemos que el año pasado, un dato importante, el año pasado se le incrementaron a los trabajadores estatales, que son los funcionarios públicos, todo, el 7%, ¿sí? Entonces, si el 7% se incrementa para el sector estatal, podríamos revisar esos indicadores para que también el salario mínimo esté negociado, esté consensado con los sectores en un porcentaje superior al 6,21, que es la base fundamental. ¿Por qué? Porque el 6,21 nace de una inflación más el índice de productividad, quiere decir que lo que nos incremente pues ya es ganancia para las familias en este caso, que no nos va a alcanzar, porque usted sabe que todo sube la gasolina, sube la CPM, sube los arriendos. Entonces por eso es que no se puede tampoco incrementar ni tanto ni tan poquito. Esa es como la recomendación y ese es el análisis que tenemos el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la segunda parte de Usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, de San Gil para la región.
Este programa cuenta con el apoyo del Laboratorio Clínico Ligia Vargas Chaparro, Exámenes de Sangre y Salud Ocupacional de Pinzón Vargas, Edificio Ciprea San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Director Inder Santander, Tiempo del Deporte, Tiempo de Santander. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, de San Gil para la región. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa Tiene la Palabra. Recordemos que es un programa de opinión pública que está dirigido a todos nuestros televidentes. Y bien, regresamos a la segunda parte de su programa Usted tiene la palabra, con nuestro invitado especial, Edison Rangel Guerrero, concejal del municipio de San Gil, ahondando y profundizando aún más en esta importante decisión que debe haber en torno al salario mínimo para la vigencia 2026. Ingeniero, usted habla de digamos, salario mínimo también para los estatales, luego no se toma como base claro, o rige diferente. A ver qué pasa, resulta que algunos sectores lo manejan diferente, cuando incluso entidades financieras o entidades privadas, ellos toman una base mínima, que es el que ellos establecen, que está por encima, o sea que está cumpliendo la ley, ¿sí? Y sobre ese le hacen los incrementos. La gran mayoría de empleados estatales no ganan un salario mínimo. Eso yo considero que eso es ilógico. Casi todos, hasta la secretaria de un juzgado algo, ganan 2, 3, 4 millones. Quiere decir que toman como base el porcentaje que se incrementa el salario mínimo y ese porcentaje se le incrementan al sueldo que ellos ganan, ¿sí? Por eso muchas compañías, cuando ya son libres de hacer esta decisión, es que toman una base del porcentaje que ya se establece por encima de la productividad o el salario mínimo que se incrementa, y sobre eso le dicen, bueno, el gobierno nacional le aumentó el 7.5, ese es el salario base para todas las personas que ganan un salario mínimo, pero nuestra empresa está rentando más, nosotros vamos a aumentarle el 10%, y eso es libre porque es su recurso, es su capital y es su productividad, entonces lo pueden hacer. ¿Esos incrementos de los estatales también se hacen por esta época o no? Claro, empezando el año, el 1 de enero, a veces incluso cuando hay acuerdos sindicales, recordemos que en la rama judicial, en el tema del sector de la educación y otros sectores, hay algunos acuerdos sindicales. Entonces esos acuerdos sindicales tienen que cumplirse, porque ellos a veces hacen acuerdos sindicales amarrados o ligados a un incremento que tienen que darle cumplimiento. Entonces recordemos que a partir del 1 de enero, así no se haga inmediatamente, son compensados o son ajustados durante el año. Ajá, y ahí también están los congresistas, están el gobierno, todo. Sí, la gran mayoría de bases de incrementos se manejan sobre el salario mínimo, pero recordemos que los congresistas también tienen un porcentaje de incremento de acuerdo a unos acuerdos, a una ley que ellos tienen. Por eso a veces nos sorprendemos cuando dicen, bueno, ya le subió el salario al congresista, ya no son 40, sino son 45 millones y que sigue creciendo. Pero es que es por ley. Claro, correcto. Eso es lo que hay que hacer como énfasis. Yo no estoy defendiendo la situación de ellos, pero que nos toca entenderlo. Sí, eso es como cuando la persona es pensionada o cualquier persona que rente algo fijo, pues tiene que subir. La persona que vive renta de capital y tiene un arriendo, pues le va a subir el porcentaje que le determina la ley para los arriendos, ¿sí? Ahora bien, si él quiere, lo puede ajustar como él diga, porque pues es autónomo, ¿sí? Pero todo, como vuelvo y le digo, la base fundamental es el costo de vida, que es la inflación más una productividad. De ahí basamos todos los costos de incremento. Entonces, por eso, todos los sectores, la base fundamental, si usted gana 1 millón, o ganan 5 millones, pues si usted multiplica por el porcentaje, y si gana 40, pues multiplica y va a ser más alto el incremento. Eso es una regla directa para que el incremento efectivamente pues sea directamente proporcional a la base que tiene como ingreso. No hace falta, digamos, como una especie de equidad, como una especie de consenso, como una especie de entendimiento entre los industriales, porque ¿quién le sube el costo a los productos, por ejemplo, a los productos alimenticios? ¿Quién le sube el costo a los servicios públicos, etcétera, etcétera? Falta como una equidad entre todos, que haya un entendimiento, que haya la operación matemática. La operación existe, la operación matemática existe,
los indicadores existen. Recordemos que la CRE, que es la empresa reguladora de servicios públicos, ya manejan unas tarifas, que es lo que a veces tenemos que también revisar, porque esas tarifas tienen que ser compensadas de acuerdo a la productividad y al costo de vida de los municipios, que también tiene que, recordemos, el agua, el alcantarillado, todos los que son aseo, todos esos factores son fundamentales en el incremento. Entonces la fórmula existe, por eso lo que yo le digo, la inflación, el incremento de la productividad pues ya está causada de acuerdo a un resultado de una economía. Por eso es que no podemos llegar acá a decir subamos el 20%. Yo sería una persona que lo haría o lo analizaría desde el punto de vista que berraquera, porque las familias tienen más plata para gastar, pero también qué responsabilidad con el sector productivo, ¿sí? Los mismos gremios lo han dicho. FENALCO lo ha manifestado, o sea, no es que nuestros trabajadores tengan dificultades en el tema de sus gastos, sino al contrario, llegar a un acuerdo para que ellos estén también compensados, pues también la empresa pues no se quiebre. Entonces esa es como la matriz. Y quiero analizar algo muy importante, porque el colombiano a pie siempre interpreta que el salario mínimo, por ejemplo, es lo que le llega al trabajador, lo que hoy le llega en efectivo a su cuenta, que hoy, para el día de hoy, tenemos 1.423.000 pesos. Eso es lo que le llega precisamente al bolsillo de la cuenta. Pero no sé, profe, si me permite hacer el análisis del costo que tiene que asumir la empresa al trabajador, que es realmente lo que yo quiero darle a entender a los colombianos y a los angileños, que es que no solamente la plata que le llega al trabajador al bolsillo, lo que le corresponde o lo que tiene que pagar la empresa. Ahí hay otras cosas fundamentales que hay que decirlas, como es el aporte de la seguridad social, el tema de las cajas de compensación y el tema, por ejemplo, de la prima de servicios y las cesantías, ¿sí? Es decir, esta plata sí le llega al trabajador porque son beneficios. Una de las cosas que yo siempre he buscado y he hablado es de la formalización laboral, ¿sí? ¿Qué es la formalización laboral? Más personas aseguradas al servicio de salud, más personas cotizando precisamente al servicio, al fondo de pensión, y más personas con sus beneficios de cesantías, con el tema de su prima de servicios y con el tema de sus cajas de compensación. Por eso, ¿a cuánto ascendería si se me incluye todo claro, esto? Entonces vamos a hacer un corto análisis. Hoy tenemos como base el salario mínimo para hoy 1.423.000. Tenemos un auxilio de transporte de 200.000 pesos, o sea, le está entrando a la cuenta de trabajador mensual 1.623.500. Eso le entra, pero a la empresa como tal tiene que apropiar el aporte de la seguridad social, que es el 64.000 pesos, pensión 64.000 y en promedio 15.000. Aparte de eso, todos los meses hay que provisionar lo que es las cajas de compensación, son 128.500. Prima de servicio 134.000 pesos y las cesantías 134.000 pesos más los intereses de las cesantías. Es decir, a una empresa por un trabajador tiene que apropiar mensual 2.176.500, que ese es el costo que hay que sacarle a la empresa. O sea, al trabajador le llega en el momento del pago 1.623.000 con su salario, auxilio de transporte, pero lo otro son apropiaciones de ley que el trabajador las va a disfrutar en sus vacaciones o que va a disfrutar sus cesantías, su caja de compensación y los demás beneficios que tiene, que es lo que yo busco, que tengamos la formalidad laboral. Por eso es que yo digo, no podemos subirle directamente un salario, porque entonces una empresa no puede ser capaz de pagar más porque la productividad está muy baja. Entonces eso es lo que tenemos que llegar al consenso para que el salario mínimo sea precisamente consensuado y nos ayude a que la productividad siga creciendo y bajemos el nivel precisamente de desempleo, que es lo que buscamos, porque puede haber mucha gente trabajando en el mercado, mucha gente trabajando en informalidad, pero no son capaces los empleadores de tener la formalización laboral, que es lo que se debe hacer. Ya, bueno, ¿cuál mensaje se le puede hacer llegar a aquellas personas que dice, a mí eso del salario mínimo no me interesa porque a mí no me va a beneficiar? Me parece que hay alguna equivocación en este concepto. Totalmente de acuerdo. O sea, dice, no, yo no gano el mando, yo no soy empleado, yo no... Acá es una discusión importante, profe, en el tema de las personas que dicen que a mí no me interesa el salario mínimo. Es como el que dice a mí no me interesa la política. ¿Y quién hace las políticas públicas? Muchas veces la gran mayoría de los políticos, y cuando se ve afectado porque no le pavimentan, cuando no tiene luz, cuando no tiene servicios públicos, es cuando se da cuenta que sí, la política tiene que importarnos a todos. Cuando la seguridad se nos afecta, cuando las políticas públicas son creadas por un sector y no a toda la gente le interesa el tema. Por eso la invitación a veces salgan a votar y elijan bien. En este caso es lo mismo, porque estamos hablando de un factor que afecta directamente la economía del país. Estamos hablando de un indicador que afecta directamente la economía del país.
más del 70% de los colombianos dependen del salario mínimo, ¿sí? Es decir, familias populares que viven, su esposa, su hija, el esposo vive de un salario mínimo. Muchas veces un solo miembro de la familia es el que trabaja y gana un salario mínimo para poder desarrollarle, arriendo, tengo el tema de alimentación, todo el tema de servicios públicos. Entonces, sí es importante. ¿Y qué hace esa persona que gana un salario mínimo? Esta persona va y compra a la plaza de mercado la carne, va y tanquea su moto en la estación de servicio, va y compra la ropa en el almacén de la Novena, va y compra todos sus escenarios de la canasta familiar en los supermercados. Es decir, este salario mínimo de 2 millones o de 1.623.000 que le pagan hoy, pues lo van a gastar en los sangileños, lo van a gastar en la canasta familiar. Por eso decir que no me interesa el tema del salario mínimo es un dato errado, porque todos tenemos que estar precisamente decidiendo y revisando, porque yo sé que la gran mayoría de cada empresarios que tienen sus 2, 3, 4, 5 trabajadores o microempresarios ya están pensando cómo voy a cubrir ese incremento que voy a tener el otro año. ¿Cuánto le voy a subir a un pan para poder pagar mi trabajador? ¿Cuánto le voy a subir a un ladrillo para poder pagar mi operario que está de planta? ¿Cuánto voy a subirle, por ejemplo, al parqueadero, que también hay una base para subirle para poder cubrir ese gasto? Y así sucesivamente. Entonces, ahí están todos esos sectores, están todos los sectores que se consideran de que no, que eso a mí no me interesa, que no, señor, resulta que a usted el patrón suyo le va a pagar, le va a cancelar, es con base en el salario mínimo. Claro. Establecido por la ley o por la norma, no le va a pagar de otra forma. Y entonces usted cómo le va a exigir que le pague más o que le pague menos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que hacer empresa y hacer economía se reflejan varios factores. ¿Sí? Los factores que más mueven la economía pues es el salario mínimo, es el índice de la productividad, es la seguridad, es las vías, el desarrollo de vías. Recuerden ustedes por qué se fue Cementos Argos, Gaseosas y Pintas, las grandes empresas de San Gil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy complejo producir en San Gil, porque las vías son muy complejas, las distancias son muy largas, ¿sí? Los trancones son muy complejos, ¿sí? Hoy en día, ¿dónde están esas grandes empresas? Donde les queda más fácil, donde hay autopistas, donde hay vías marítimas, donde hay aeropuertos, porque es más fácil producir, a menos costo. Esto es lo que reflejamos precisamente, lo que nos puede afectar a nosotros producir donde estamos en este momento. Por eso San Gil se ha vuelto atractivo para otros sectores como el turismo, como otras áreas que precisamente nos pueden beneficiar, porque el costo de producción es mucho más barato que otras actividades. Abundan ahora muchas peluquerías, abundan muchos sitios de gimnasios y proliferan algunos negocios. ¿No? ¿Por qué se da esto, este fenómeno? Estos son fenómenos que van rotando a nivel de las economías, precisamente a veces en las necesidades, que usted sabe que donde hay necesidades se crean nuevas ideas o se crean nuevas oportunidades. Si usted se da cuenta, el tema de las peluquerías y gran tipo de plataformas de negocios nacieron después de la pandemia, ¿sí? Mucha gente quedó sin su unidad de negocio y nacen nuevas unidades de negocio. Este tipo de peluquerías, pues, ¿qué pasa? Pues usted solo puede montar su negocio, aprende un arte y pues lo hace. Pero si usted se da cuenta, esto sería un microempresario y la gran mayoría de esos trabajadores son informales. Casi hacemos una consulta o revisamos puntualmente, en la gran mayoría de este tipo de unidades de negocio no tienen sus trabajadores con todo lo de ley. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sobreviven, no tienen la capacidad productiva. No, si le cumpliera con lo de ley, quedaba limpio. Por eso es el tema. Y ese es el tema que a veces hay la discusión. Mucha gente dice, ¿qué saco yo? Y la gente no se cuenta, puede ganar 2 millones, pero no tiene cesantías, no tiene sus vacaciones, no tiene su prima, no tiene su salud, su pensión. Entonces, eso es lo que a veces, lo que uno busca, o en esas discusiones se busca, es formalizar laboralmente a los trabajadores. Lo interesante sería que hubiese un entendimiento entre todos los sectores para que lleguen a un solo punto. Fran, ¿algún interrogante o aporte más? Sí, señor, muy atento a la conversación, bastante importante. Quiero preguntarle precisamente al ingeniero una cifra, no porque Edinson Rangel la diga, sino una cifra aterrizada según todo lo que se ha estudiado, según sus conocimientos también y sus investigaciones. ¿Cuál sería una cifra como digamos estable? ¿Cuál sería esa cifra sobre la cual se podría trabajar el incremento del salario mínimo, ingeniero? Gracias, Fran. Efectivamente, cuando uno hace consultoría, cuando hace recomendaciones, tiene que hablar de unas cifras que sean ajustadas
a la realidad. Yo hablaba inicialmente de una base fundamental 6.21, que es el incremento de la productividad más la inflación, pero considero que la cifra recomendada debe estar menos del 10% y superior al 6.21. Para mí una cifra adecuada sería el 8.5 al 9%, que estamos ayudando al empleador y al mismo tiempo al sector más importante, que es la clase obrera. Entonces estamos dando prácticamente herramientas al trabajador y también al empleador, y es una cifra que podría recomendar dentro de la economía, estaría justa para la economía del país. No quiere decir que no quiera que gane más un trabajador, porque pues yo personalmente lo podría decir, sería importante un incremento más alto, pero también seríamos irresponsables con la economía del país, con el sector productivo. Su persona ha hecho énfasis en productividad más inflación. Sintetícelo con otras palabras. La productividad más inflación es cuando nosotros ganamos, la empresa gana algo sin perder nada, esa es la palabra. De ahí estamos en un punto de equilibrio y lo que ganemos ahí para arriba es utilidad. Fran. No, pues realmente bastante ilustrativo este tema. El día de hoy pues hemos realmente por acá algunas respuestas de las personas que obviamente sin ser expertos, de pronto muchas respuestas antes de conocer todas estas opiniones, pero hay que mencionarlas al aire. A la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el aumento del salario mínimo para el año 2026? Pues 12 personas contestaron esta encuesta que lanzamos al iniciar nuestro programa, donde 7 personas, la mayoría dice, debería tener un aumento significativo por encima de la inflación, 7 personas. Luego 3 personas en segundo lugar dicen que debería tener un aumento moderado, ligeramente superior a la inflación, y en último lugar debería tener un aumento igual o muy cercano a la inflación. Entonces la principal respuesta, la que quedó en primer lugar, es debería tener un aumento significativo por encima de la inflación. Ingeniero, sé que de pronto ya usted lo ha contestado, pero ¿qué podríamos responder a esta pregunta de la mayoría de personas que dice que debería tener un aumento significativo por encima de la inflación? Claro, esa es la respuesta que yo le estaba dando anteriormente a usted, donde decía que cuánto es el valor aproximado que yo recomendaría. Si hablamos de que la inflación o incremento con la productividad tenemos 6.21, estamos sobre la inflación y un valor adicional que corresponde más o menos de 2 puntos porcentuales adicionales para que se incremente el salario mínimo aparte de la inflación. Entonces estamos bien con esa pregunta. Considero que la gente ya conoce cómo se mueve la economía y la misma gente está dando el resultado a través de la encuesta. Bueno, ¿qué nos puede quedar más de este tema del salario mínimo? Ya le restan pocos días a la decisión final para que todos los sectores que participan en este tipo de aprobaciones, de estudio y análisis, ¿se vislumbra un entendimiento o no? Bueno, tenemos 2 fechas puntuales para llegar a un consenso. El 15 de diciembre es la primera fecha para poder llegar a un consenso con los gremios de Colombia, para poder decir, esta es la propuesta que tienen los gremios y esta es la propuesta que tiene el gobierno para llegar a un consenso. Si no se logra, pues tenemos una segunda fecha que es el 30 de diciembre, y esa 30 de diciembre pues ya debe llegarse a un consenso, y ojalá que eso es lo que yo espero, que se llegue a un consenso con los gremios y que este incremento sea basado precisamente en la productividad del país, la clase obrera, y que logremos no estancar la economía, sino darle mayor dinamismo. Si no llegase a llegar a aprobarse a través de un consenso, pues el gobierno nacional lo puede hacer a través de su ley, pero entonces sí afecta bastante el tema de la productividad. Entonces yo lo que llamo en este momento pues la atención es que se llegue a ese acuerdo lo antes posible, porque ya lo que yo le decía, así ya es más fácil que los empresarios, que los mismos trabajadores se programen para otro año. Recordemos que vienen matrículas, que vienen un poco de gastos iniciando el año, y pues el trabajador y el empresariado también depende mucho de la planeación precisamente de este tipo de actividades y de gastos para el próximo año. Al día siguiente de la aprobación, pues alístense, porque ya aparecerán, digamos, nuevos avisos, nuevos letreros, que ha subido esto y que ha subido aquello, y los empresarios están listos, todos los sectores. Totalmente de acuerdo, todos los sectores están listos. La economía ha venido mejorando ahorita en el último trimestre de este año. Quiere decir que como vamos, pues las cosas pueden seguir mejorando, pero también hay factores fundamentales que pueden ayudar o a afectar también ese tipo de desarrollo de la economía. Entonces
Yo considero que el gobierno es un factor fundamental en el desarrollo de las economías. Vienen elecciones, acuérdense que el otro año vienen elecciones de Senado y Cámara, también presidencia, y eso afecta mucho el tema de decisiones, eso afecta mucho el tema de las economías. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. La palabra incertidumbre en el ámbito financiero y económico es esa palabra que hace que muchas personas guarden su dinero, guarden sus decisiones para ver qué pasa. Y bien, amables televidentes, esa ha sido toda la información relacionada con estudio y un análisis de lo que va a ser el salario mínimo para el año 2026. En la cámara, Yamir Fernando Cediel; en la edición, Cristian Santos García. Muy amables, buenas noches. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, de San Gil para la región. Este programa cuenta con el apoyo del Laboratorio Clínico Ligia Vargas Chaparro, Exámenes de Sangre y Salud Ocupacional de Pinzón Vargas, Edificio Ciprea San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Director Inder Santander. Tiempo del deporte, Tiempo de Santander. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, de San Gil para la región. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa Palabras. Recordemos que es un programa de opinión pública